Julio de 1940 en Berlín. Adolf Hitler, el dictador alemán, se encuentra en la cúspide de su poder. Mientras la multitud festeja al victorioso estratega, algunos alemanes se sienten desesperados. Nadie parece poder detener la avalancha nacionalsocialista. Algunos no se dan por vencidos y arriesgan diariamente sus vidas en la lucha contra la crueldad, el terror y la muerte. Desde un punto de vista objetivo, nuestro aporte a la derrota del fascismo hitleriano fue sumamente pequeño, casi imposible de medir, pero nos hizo sentir muy bien todo el tiempo. La presión era constante, pero en nosotros no se transformó en miedo, sino en rabia, y eso más bien nos indujo a actuar. Nuestra motivación fueron nuestros muchos amigos judíos que necesitaban ayuda. El movimiento evolucionó poco a poco. El pueblo grita de júbilo o calla. Muy pocos tienen el valor de actuar, los que no quieren ser testigos mudos de la barbarie. Estos alemanes no tienen ninguna posibilidad de derrocar el régimen. Sin embargo, deciden luchar contra la injusticia y ayudar a los perseguidos. Una de ellos es la periodista berlinesa Ruth Andreas Friedrich. Con varios amigos que compartían su odio a los nazis, formó un grupo que no quería resignarse a la resistencia pasiva. En 1938 escribe en su diario: Desde 1933 sabíamos lo que vendría: las detenciones ilegales, la hipnosis masiva, la violencia y el sadismo. Mi madre era el motor del grupo. Era muy entusiasta, muy emocional. Schiller siempre fue su ideal. Eso también me lo inculcó. Era una verdadera idealista, una luchadora por la justicia, como aún la sabía en aquel tiempo. 30 de enero de 1939. Hitler anuncia en el Reichstag el destino de los judíos en Europa. Hoy quiero ser de nuevo un profeta. Si el judaísmo internacional dentro y fuera de Europa logra arrastrar nuevamente a los pueblos a una guerra mundial, el resultado no será la bolchevización de la tierra y con ello el triunfo del judaísmo, sino la destrucción de la raza judía en Europa. La Jota de judío. Un pueblo estigmatizado en su propio país. Primero fueron aislados, luego deportados y finalmente casi todos asesinados en las cámaras de gas. Ya no tenían acceso a las tarjetas de racionamiento. No podían ir en tranvía ni sentarse en los bancos del parque. Para nuestros amigos que no pudieron emigrar, la situación se hizo muy difícil. Les apretaban cada vez más la soga al cuello. Algunos se escondieron y había que ayudarlos. No había perspectiva de que aquello terminara. Al contrario, parecía que Hitler saldría victorioso. 1940. Tiempo de guerra en Europa. Alemania invade Polonia, atropella a Bélgica y Holanda y vence en Francia. Muy pocos alemanes se dan cuenta de que esta guerra también tiene como fin el exterminio de los judíos.
Poco a poco se fue formando una verdadera resistencia. Nunca lo llamamos resistencia, para nosotros era nuestro grupo. Tratamos de conseguir alimentos, buscar escondites, y con el tiempo fue necesario cometer actos criminales porque ya no se podía obtener sin más las tarjetas de racionamiento. Había que robarlas. Berlin-Steglitz, Rönnensteig número 6. En el apartamento de Andreas Friedrich y del director de orquesta Leo Borchardt, varios activistas discuten sobre la situación política y sobre las leyes contra los judíos. Buscan formas de ayudar a los perseguidos a sobrevivir en la capital. Cuanto más difícil se hacía la situación, más concreto era el peligro. Ya no pensábamos en el futuro, sino ¿qué hago hoy, ahora? Quienes se oponen a la voluntad del dictador son perseguidos implacablemente. A quienes caen en manos de la policía les espera la pena de muerte. En 1940, el comunista berlinés Heinrich Scheel entra en un grupo que recurre incluso al espionaje. El nombre Orquesta Roja lo usaba la Gestapo. Ninguno de los detenidos por ese asunto sabían o utilizaban el nombre. Erfasst wurden, hat diesen Begriff gekannt oder auch nur benutzt. Cuando nos arrestaron, en septiembre de 1942, yo conocía exactamente, porque los conté, a 19 personas, que eran muchas. Kannte etwa 19 Menschen, das war schon unheimlich viel. Es la época de la colaboración entre dos dictaduras. Hitler y Stalin se hacen cómplices con el pacto de no agresión. Los socialistas y comunistas activos se sienten paralizados, pero no pierden la esperanza. Juntos concentran todos sus esfuerzos en debilitar a Hitler. Entre los líderes de la Orquesta Roja se encuentran el alto funcionario del gobierno Arvid Harnack y su esposa Mildred, así como un miembro del Ministerio de la Aviación, Harro Schulze-Boysen, y su esposa Libertas. En la organización trabajan el funcionario comunista John Sieg, jóvenes comunistas como Hans Coppi, pero también muchas mujeres, como la ferviente católica Eva Maria Buch. No existe una central ni una dirección organizada. Era más bien una aglomeración de antinazis con diferentes motivaciones. Uno conocía a otro, que a su vez pertenecía a otro grupo, y así sucesivamente, hasta que uno llegaba a conocer a Harold Schulze-Boysen o a Harnack. Yo personalmente no llegué a conocer a Harnack. Uno de los centros de la organización es la oficina de Schulze-Boysen en el Ministerio de la Aviación, en la Wilhelmstraße, en Berlín. Con el tiempo se fue una extensa red de contactos y de grupos. Con panfletos y carteles se aspira a informar a los alemanes del carácter criminal de la dictadura y motivarlos a participar en la resistencia. Pero muy pocos conocen la magnitud de las actividades. Para la mayoría, Schulze-Boysen es una especie de eminencia gris. Harold Schulze-Boysen era un hombre que sabía captar la amistad de la gente. Tenía mucho carisma. Algunas personas irradian algo especial y otras no. Él irradiaba una gran simpatía que hacía que uno se sintiera bien en su compañía y estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Dem man sich dann ziemlich bedingungslos auch gern hingab, weil man sich darin wohlfühlte. Una importancia decisiva para la resistencia adquieren las actividades de espionaje en favor de la Unión Soviética. Harro Schulze-Boysen, gracias a su posición en el ministerio, puede informar a la embajada soviética no solo sobre los crímenes del gobierno, sino también sobre los preparativos para el ataque a la URSS. Mediante dos radios se comunica directamente con Moscú. 22 de junio de 1941. Alemania invade la Unión Soviética.
El Ministerio de Propaganda e Información. El ministro Dr. Goebbels lee la proclamación del Führer. En esta se revela por primera vez al mundo la conspiración entre Londres y Moscú contra Alemania. El Führer sacó a última hora la única conclusión posible y afirmó: he decidido poner el destino y el futuro del Reich alemán de nuevo en manos de nuestros soldados. Había que acabar con el fascismo de Hitler. Y el único modo de hacerlo era debilitándolo, por cualquier medio, incluso mediante el espionaje. Nunca sentí ningún tipo de escrúpulo al respecto. La máquina de guerra alemana no se detiene ante Moscú. Los berlineses proporcionan información a través de la organización de espionaje del Leopold Trepper en Bruselas y continúan el trabajo de divulgación en Alemania. En verano de 1942, la Gestapo descifra el código de un mensaje de radio de Moscú y detiene a 100 personas. 50, entre ellas 19 mujeres, son condenadas por alta traición y espionaje y ejecutadas. Poco antes de su ejecución, el escritor Adam Kukov escribió unos versos para su hijo de 5 años. En ellos lamenta dejarlo solo a tan temprana edad, pero con la convicción de que en el futuro toda la humanidad le servirá de padre. Harro Schulze-Boysen, torturado por sus captores, escribe: en el mundo están pasando cosas tan graves que una vida menos no tiene importancia. Si estuvieran aquí me verían sonreír ante la muerte. En Europa siempre ha sido así. Las ideas se siembran con sangre. Tras una dura batalla también se logró vencer la resistencia de los bolcheviques en este pueblo. Nuestras tropas ganan terreno rápidamente en el este. El heroico asalto de nuestros soldados culminará también aquí con la victoria. Los soldados alemanes siguen a su Führer en cada nueva campaña. Muchos ven los crímenes del régimen y callan. Otros cierran los ojos. Muy pocos tienen el valor de alzarse contra la barbarie. Un grupo de activistas se formó en 1942 en la Universidad de Múnich. Su medio de protesta: panfletos. Bajo el nombre de La Rosa Blanca, instan incansablemente a la resistencia. No guardaremos silencio, seremos sus remordimientos. Múnich en el tercer año de la guerra. El tiempo de los triunfos ya pasó. La lista de los muertos y heridos es cada vez más larga. Aunque algunos empiezan a dudar, la mayoría continúa fiel al régimen. La Rosa Blanca escribe: todos somos culpables, pero aún no es demasiado tarde para acabar con este, el más repulsivo de los gobiernos, para no cargarse aún más de culpa. El estudiante de medicina Alexander Schmorell, miembro de una familia ruso-alemana. Para Alexander, Hitler es un asesino. Dio la feliz o infeliz casualidad de que llegó con una compañía estudiantil a Múnich, donde conoció a varias personas de su misma opinión. Esas ideas comunes los llevaron a trabajar juntos. Alex era amigo de Christoph Probst desde cuando iban a la escuela en 1936. En aquel tiempo surgió su afinidad política. Christoph Probst era más moderado que Alex, cuya agresividad contra el sistema era enorme. Alex, aber ich glaube, im Alex kam es so richtig so zu seinem Stau, zu einer gewissen Aggression gegen dieses System. Junto con Hans Scholl llegaron a la conclusión de que no podían seguir tolerando la situación y de que había que hacer algo contra el régimen. Man kann das nicht einfach so gewähren lassen.
El aumento de los bombardeos alarma a los estudiantes. Donde quiera que estén, opongan resistencia pasiva. Detengan el avance de esta atea máquina de guerra antes de que sea demasiado tarde. No olviden que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Scholl y Schmorell escriben 4 hojas volantes. Con estas pretenden recordar sobre todo a los académicos sus obligaciones políticas. Su objetivo, la defensa de los ideales del occidente cristiano. El motor de las actividades es Hans Scholl, un estudiante politizado e idealista, un opositor radical al régimen nazi. Los esfuerzos tienen poco éxito. Muchos de los volantes acaban en manos de la policía. El envío de Scholl y Schmorell al frente ruso en julio de 1942 pone fin a las actividades. En Múnich quedan 2 activistas, el joven padre de familia Christoph Probst y Sophie Scholl, la hermana menor de Hans. En Rusia, Hans y Alex profundizan su amistad con Willy Graf. Graf, miembro de una organización católica juvenil prohibida, rechaza decididamente la dictadura de Hitler. Mi hermano no aceptaba compromisos. Era muy recto y consecuente hasta la intransigencia. Esta actitud daba que hacer a sus amigos y fue causa de conflictos, porque él solo aceptaba a los que compartían su opinión. Se puede decir que actuaba con cierta conciencia elitista. No con arrogancia, pero con la absoluta convicción de que lo que él pensaba y hacía era lo correcto. Para Willy Graf, esta amistad significó el fin de lo que él sentía como una desalentadora impotencia. La miseria de los judíos hacinados en el gueto de Varsovia es una experiencia decisiva para los jóvenes soldados. En su segundo volante, Alexander Schmorell ya había transformado las noticias sobre los fusilamientos masivos de judíos en una apasionada acusación. Este es el crimen más horrible contra la dignidad humana, un crimen que no puede compararse con ningún otro en la historia de la humanidad. Hans Scholl escribe sobre la guerra en Rusia. Día y noche escucho los gemidos de los torturados. Cuando sueño, escucho los suspiros de los abandonados. Y cuando pienso, mis pensamientos acaban en la agonía. Sobre todo Alexander Schmorell sufre por la guerra de destrucción contra la amada patria rusa. Para Alex esa situación fue muy especial. Él siempre vivió con una gran nostalgia. Desde la muerte de su madre, siempre soñó con ir a Rusia. En aquel entonces, todo lo que detestaba era alemán y todo lo ruso lo idealizaba. Entre calurosas manifestaciones de júbilo de su vieja guardia, el Führer visitó los sótanos de la cervecería Löwenbräu. Afectuosamente saluda a sus fieles combatientes de los inicios del movimiento. En su discurso, Adolf Hitler ajustó cuentas con los enemigos de Alemania. Dirigiéndose al pueblo alemán, el Führer afirmó: "No se preocupen, pase lo que pase, lo superaremos. Al final nos espera la victoria". Cuando los 3 amigos regresan de Rusia a principios de noviembre, la derrota del Tercer Reich es inevitable. La esperanza de la victoria de las potencias aliadas fortalece la voluntad de acción de los estudiantes. Con el fin de la dictadura, los derechos humanos estarían de nuevo garantizados en Alemania. Para Sophie Scholl no hay duda alguna. Hay que hacer algo para no estar entre los culpables. Sie war auch die Schwester eines großen Bruders. Ella era una persona muy callada, por lo menos en mi presencia, y la hermana de un hombre que dominaba por completo la situación. Yo tuve conciencia de la fuerza de esta mujer mucho más tarde cuando leí sus cartas. Nunca me di cuenta de que era alguien especial, ya sea porque no fui capaz de reconocerlo o porque quedaba opacada por el temperamento de su hermano.
von dem Temperament ihres Bruders überlagert war, dass ich da gar nicht rankam. Hans no era una persona callada, sino un hombre muy extrovertido, que siempre tenía la última palabra. Das Sagen hatte. So habe ich das damals empfunden. Era el polo opuesto de Willy, por eso se sintió tan atraído por él. Hans, un hombre de acción, siempre estaba rodeado de gente y sabía muy bien cómo hacer que las personas se comprometieran. Immer Leute sich hatte, immer Leute auch an sich zu binden wusste. En las semanas siguientes, la Rosa Blanca redobló sus actividades. Hans Scholl convence al profesor de filosofía Kurt Huber de participar activamente en el movimiento. Las clases del profesor universitario de pensamiento nacionalista ejercen especial influencia sobre los estudiantes más críticos. An Huber war das Besondere einfach auch die Kraft seiner Persönlichkeit und seiner Huber era algo especial por la fuerza de su personalidad y por su manera de hablar sobre problemas filosóficos, que por cierto nunca llegué a entender del todo. Más bien esperaba que hiciera uno de sus comentarios en clave, que revelaban de qué lado estaba verdaderamente. Los formulaba de tal manera que no se le podía echar nada en cara y siempre eran recibidos con fuertes aplausos. Con motivo del 10º aniversario de la subida al poder de Hitler, Hans Scholl redacta un nuevo volante revisado por Huber, el llamamiento a todos los alemanes. Demuestren con sus hechos que piensan de otra manera. Esta vez hay que distribuir varios miles de hojas. Sophie Scholl las lleva a Augsburgo y Ulm. Alexander viaja a Austria y Willy Graf intenta movilizar a sus amigos en Bonn, Friburgo y Saarbrück. A finales de enero de 1943, Scholl, Schmorell y Graf reparten miles de volantes en las calles de Múnich. Aunque reina el descontento entre la población, las hojas no causan el efecto deseado. Bajo la impresión de la derrota en Stalingrado, el profesor Huber escribe un nuevo llamamiento. El sentimiento de impotencia de los estudiantes los lleva a realizar acciones cada vez más arriesgadas. Por las noches, pintan las consignas "Abajo Hitler" y "Libertad" en edificios oficiales. Esta última acción dirige la atención de la Gestapo sobre la universidad. Los agentes aún no tienen ninguna pista. Mediante controles en los trenes y redadas, intentan localizar a los criminales. Finalmente, el 18 de febrero de 1943, miles de nuevos volantes circulan por la universidad. Estudiantes, el pueblo alemán tiene sus ojos puestos en nosotros. Un día me enteré de que habían repartido volantes en la universidad y que se habían llevado presos a 2 estudiantes, un muchacho y una muchacha. Inmediatamente supe que se trataba de Hans y Sophie. Y así fue. La misma noche en el Palacio de los Deportes de Berlín, Goebbels dice: los ingleses afirman que los alemanes están en contra de las medidas de guerra total del gobierno. El pueblo no quiere la guerra total, dicen los ingleses, sino la capitulación. Yo les pregunto, ¿quieren la guerra total? Mientras Alemania celebra su ruina, la Gestapo detiene a Willy Graf y a su hermana. Cuando nos arrestaron eran las 11:30 de la noche. Para mí, Willy seguía siendo el fuerte, el valiente. En el auto me tomó de la mano y me la apretó. No podíamos hablarnos. Durante los primeros días en la cárcel nos vimos un instante mientras nos hacían las célebres fotos. Él solo me miró y negó con la cabeza, como diciendo: no digas nada, no hagas nada, no pasa nada. Christoph Probst, Hans y Sophie Scholl son enjuiciados por un borrador de un volante que Hans llevaba consigo. El Estado Nacional Socialista castigaba cualquier oposición con la muerte. Al final del interrogatorio dice Sophie: sigo convencida de que hice lo mejor que podía haber hecho por mi pueblo en este momento. El 22 de febrero de 1943 mueren los 3 en la guillotina. Willy Graf,
Alexander Schmorell y el profesor Huber son condenados a muerte en abril. Según el protocolo, Willy tardó 1 minuto y 11 segundos en llegar de la celda a la guillotina. A Erich Schmorell le permiten visitar a su hermano pocos días antes de la ejecución. Estaba muy tranquilo, como si ya no le interesara lo que estaba pasando. Yo le dije que sus actividades habían tenido mucha resonancia entre la población, pero creo que él ya estaba más en el otro mundo que en este. El mundo libre se entera de la muerte de los estudiantes. Thomas Mann alaba su valor. Aviones ingleses no solo lanzan bombas sobre Alemania, sino también decenas de miles de ejemplares del último volante. En Berlin-Steglitz, los activistas cobran nuevos ánimos. Es war das, was ich auch so empfunden habe, der idealistische Kampf für ein anderes Deutschland. Era la lucha idealista por una nueva Alemania. Era lo que deseábamos. Fuera con Hitler, fuera con la Gestapo, la SS y la persecución de los judíos, ese terror inhumano con el que había que acabar. Todo lo que sentíamos estaba escrito en ese volante. Der bekämpft werden sollte. Das war alles das, was wir auch empfanden, und das haben wir da in dem Flugblatt wiedergefunden. Desde 1941 los judíos alemanes llevan una estrella amarilla como símbolo de su humillación. Hitler está decidido a cumplir su profecía. Los trenes llegan sin cesar a los campos de exterminio. Quienes reciben ayuda y se esconden son perseguidos sin piedad por la Gestapo. 1943 war die Zäsur, wo plötzlich das Untertauchen. En 1943 la situación empeoró y era absolutamente indispensable esconderse. Presas del pánico, muchos se escondieron sin ninguna preparación en casa de amigos. Allí no podían quedarse mucho tiempo y había que encontrar otros escondites más seguros. No siempre era fácil porque dependía de si alguno de los vecinos de la casa estaba siendo observado. En ese caso, todos tenían un pie en el campo de concentración o en la guillotina. Karin Friedrich y su madre Ruth Andreas Friedrich se exponen a todos los peligros y pese a las prohibiciones y leyes especiales, buscan sin descanso en Berlín alojamientos para sus protegidos. Diario de Ruth Andreas Friedrich, 4 de febrero de 1944. Alarma. Después de cada ataque empeora el problema de la vivienda. En estas circunstancias, ¿quién se atreve a acoger a un judío? Corren rumores de nuevas deportaciones. Hace poco un miembro de las SS alarmaba de 2.000 muertos por semana. Muchos fueron descubiertos y deportados. Estoy convencida de que solo pudimos ayudar a una pequeñísima parte. Es desesperante saber que, a fin de cuentas, solo pudimos hacer muy poco. Los esbirros llevaban a sus víctimas a la estación Grunewald, desde donde partían los trenes hacia Auschwitz. En Berlín sobrevivieron unos 1.500 judíos en la clandestinidad. El grupo de Ruth Andreas Friedrich nunca fue descubierto.